Hola, hola, bienvenidos todos. Mi nombre es José Manuel Gutiérrez. Este es el retiro digital Hechos para el Camino en su tercer paso. Espero que hayan podido ver cómo esta experiencia comenzó con la Pascua, pero nos enfoca y nos orienta hacia la experiencia de Pentecostés. Y cómo todas las actividades y todos los espacios desarrollados por este retiro han tratado de mostrar a este Dios que se muestra y que se revela para ver que se quedó pero nos encontró, nos dejó para estar todavía más cerca y que nos muestra todavía quién es y quiénes somos tú y quién soy yo. Entonces lo que se viene ahora en este tercer paso es ver cómo esta presencia de Dios quiere acompañar lo que estamos viviendo ahora, quiénes somos en este momento, en la actualidad. Así que prepárense entonces para descubrir el mensaje de Dios para ti en este momento de tu vida. Lo que viene a continuación es el mensaje que Dios tiene para ti como líder. Para ello vamos a necesitar que inviertas un poco de tu tiempo y busques un espacio idóneo para disfrutar de un testimonio, de una predicación, de un taller de oración y por último de un símbolo. Hola, mi nombre es Alicia Félix, soy de Anaco, Venezuela, y hoy quiero compartirte mi testimonio acerca de cuáles fueron esos primeros pasos para convertirme en una líder acá en mi ciudad. Yo inicié en un grupo de niños en mi parroquia y luego pasé al grupo de jóvenes. Al cabo de un año, este grupo pasó a ser parte de la Renovación Carismática Católica y eso se convirtió en una gran bendición para todos. A partir de allí yo comencé a cultivar mi oración personal y también a aprovechar al máximo todas las actividades de formación. Esos fueron, como quien dice, mis primeros pasos donde empecé a descubrir a un Dios más cercano, a un Jesús que es un amigo que es mi amigo, que nunca me falla, y a empezar a sentir ese deseo por servirle al Señor. Tanto así que llegó un momento en el que le dije al Señor, bueno, tú me has dado tanto, ¿cómo puedo yo pagarte? Y a los 18 años comencé a coordinar el grupo juvenil al cual pertenecía. Y de verdad que eso fue otra etapa de mi vida porque Dios había confiado en mis manos algo y de verdad que me aboqué mucho a ese servicio porque quería hacerlo bien para Dios, quería dar lo mejor de mí para el Señor. Sin embargo, empecé a descuidar otras áreas de mi vida y justamente por el servicio. Y sin embargo, el Señor, a través de un hermano muy amado, me enseñó que yo debía ser una líder integral y que todas las áreas de mi vida eran importantes. Mi área familiar, mi área afectiva, mis amigos, mi salud, mis finanzas, mis estudios, mi área recreativa, todas eran importantes y tenía que hacer un equilibrio entre cada una de ellas, que no es tarea fácil. Pero en la medida en que empecé a esforzarme por mantener esas áreas de mi vida más a flote, un poco más equilibradas, comencé a sentirme más feliz y más plena. De verdad eso marcó un antes y un después en mi vida y pude ver el liderazgo desde otra perspectiva. Algo que me costó muchísimo, vencer el miedo al conflicto. Siempre quería que todo fuese paz y amor, pero hay momentos en los que hay que fijar posiciones y corregir, y eso genera conflicto. Pero aprendí que el conflicto es parte del camino y que te ayuda a tener experiencias, a madurar y a tener nuevas herramientas. Algo que pienso que es clave también es la forma en cómo te relacionas con los demás, porque es necesario que ellos se sientan amados y valorados por ti como líder. Además, cuando hayan diferencias, esto va a ayudar a que puedan solucionarse sin tantas complicaciones. Una de las cosas que también aprendí en una de las etapas de mi servicio era a no tomarme tan a pecho las malas actitudes o las acciones de alguno de los hermanos. Cuando estábamos en crisis siempre me recordaba a mí misma para quién trabajaba. Y yo decía, bueno, trabajo para Dios, entonces sigo adelante. Una de las experiencias que marcó mi liderazgo fue haber sido parte del equipo nacional juvenil de Venezuela. Una experiencia hermosísima donde el Señor me permitió compartir con personas hermosas, con talentos y con cualidades muy hermosas que me ayudaron a crecer. Fue un tiempo de mucho enriquecimiento, me ayudaron a madurar
y aprender muchas cosas sobre el liderazgo. Y lo más hermoso fue que además de un equipo y de ser hermanos, nos convertimos en amigos y en familia, que creo que son una de los mayores frutos, y a poder comenzar a comprender el verdadero sentido de lo que es una comunidad. Yo pienso particularmente que cuando el Señor te llama para algo más y para ser líder, es para que inicialmente comiences a ser líder de tu vida y de tu historia, comiences a ordenar las áreas de tu vida. Y cuando te pide que des un segundo paso, es decir, asumir una responsabilidad, es para que no tienes que tener miedo, porque el Señor confía en ti. Y si ya Dios confía en ti, entonces ya tienes el terreno ganado. Lo que tienes es que disponerte y entregarte para que el Señor haga lo que quiera hacer a través de ti. Que Dios te bendiga. Qué lindo estar con ustedes en este momento de formación, haciendo camino para preparación para Pentecostés. Yo me llamo Fabricio, soy de Brasil, por eso tengo un español de esfuerzo mucho más que de gran conocimiento, pero nos podemos comunicar. Trabajo acá como profesor de teología en la Pontificia Universidad Católica, tengo mi doctorado en Sagrada Escritura, así que hoy vamos a hablar de la Biblia. Trabajé mucho en la renovación, en otras instancias también de la iglesia, de la conferencia episcopal. Amo nuestra iglesia. Y qué lindo es estar con ustedes, hablando de temas que son profundos, maduros, que nos mueven, que tocan nuestro corazón y nos hacen reflexionar si de hecho estamos siendo iglesia. En la teología hay una definición muy linda de iglesia que es el sacramento de Cristo. Mucho más. Cristo es el sacramento del Padre. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, aquellos que han tenido la oportunidad de vivir con Cristo acá en la tierra, el Evangelio de Juan decía que aquel que mira a Cristo mira al Padre, porque Cristo es ese amor profundo de la Trinidad que la gente puede no solo escuchar, no solo comprender como teoría, sino relacionarse, tocar, escuchar, mirar, pero abrazar, acercarse, ser tocados. O sea, Cristo es una señal sensible de Dios, de una manera que todos pueden percibir que Cristo es la nueva tienda del desierto que está junto a nosotros. Como dice el prólogo de Juan, el Verbo se hizo carne y armó su tienda entre nosotros. Eso es muy profundo, muy bello. Porque la iglesia es llamada a dar continuidad a la misión de Cristo y ser una señal sensible, sacramento de Cristo, de manera que uno pueda tocar, percibir de manera concreta cómo es ese amor que actúa en los cielos, o mejor, que es el ser de Dios en una realidad que escapa a nuestra tierra y que llega a nosotros de manera concreta con la iglesia. Para aquellos que son llamados no solo a hacer camino, sino también a abrir camino para otros, nosotros somos invitados a comprender que es el ser de la iglesia, que es de verdad ser evangelio para otros. Esa es la provocación que yo quiero hacer para ti. ¿Hasta qué punto tú y yo estamos siendo de verdad señal de Cristo y señal de amor? ¿O hasta qué punto nosotros estamos siendo lo que Francisco decía en Evangelii Gaudium, una aduana para la gente, impidiendo a la gente, se dice así, o sea, no dejando que la gente experimente la gracia de Dios, sino siendo una barrera para que la gente experimente el amor de Dios? Mira, cuando las personas miran tu liderazgo, ¿cuál es la palabra que pueden usar para definir cómo tú eres como líder? Sí. En esas palabras que tú has pensado no está involucrado amor. Mira, hay que repensar un poco en cómo tú y yo estamos haciendo nuestro liderazgo para la gente. Bueno, para ayudar a reflexionar, yo he traído 3 ejemplos bíblicos que para mí son muy importantes. Son de gente de peso, porque tenemos que aprender con los mejores. Y son personas que tienen una sencillez muy bonita y una profundidad, una madurez, un encuentro con Cristo tan tierno, tan profundo, o un encuentro con Dios Padre en el Antiguo Testamento,
que los hacen ser buenos líderes. Bueno, no son ejemplos de perfección, porque eso no hay en la Biblia. Todos son muy limitados, los personajes bíblicos son muy limitados. Tienen sus características humanas, están en lucha, así como nosotros. Eso es lo más bonito. Pero nos trae algunos secretos, algunos tips que son fundamentales para el liderazgo. Bueno, me gustaría empezar con un personaje especial llamado Bernabé. Bernabé está presente en muchos momentos en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, empezando desde el capítulo 4 y llegando hasta el capítulo 13, que tiene un papel fundamental, 13, 15 con Pablo y con la evangelización de las primeras comunidades cristianas. Bernabé es un hombre muy importante. ¿Por qué? Primero porque es muy justo. Y con su justicia, él vende un campo, dona para la iglesia porque entiende el valor que tienen los bienes materiales, entiende lo que él tiene que hacer también para ayudar a la iglesia a crecer. Pero Bernabé tiene algo muy importante. Los 12 discípulos tienen un cariño muy especial por ese hombre. Y él entonces es como si fuera una enzima, no sé si se dice así, aquella que actúa en nuestro organismo facilitando algunas reacciones químicas. A Bernabé le gusta ayudar a la gente que se encuentra con Dios. Por ejemplo, Pablo se convierte, tiene una experiencia de comienzo, de conversión en el camino de Damasco porque se encuentra con Cristo. Y Pablo tenía muchas ganas de evangelizar porque había mirado a Cristo, había escuchado a Cristo hablarle. Entonces tenía ganas de contar su experiencia y de decir a la gente, mira, yo he mirado a Cristo, así como dice después en sus cartas. Pero por supuesto la gente sabía quién Pablo era, entonces tiene mucha resistencia al principio. Y cuando Pablo llega en la comunidad en Damasco, después vamos a hablar un poquito de un personaje que él conoce un poco antes, pero cuando él llega en Damasco la gente no quiere escucharle, simplemente sabe que él puede estar como un espía por allá, queriendo ver quiénes son los cristianos para llevarles para los sinedios, para que pudieran ser presos y quizá hasta muertos. Entonces la gente tenía miedo a Pablo, nadie le quería creer. Y eso es muy duro para un hombre que había encontrado con Cristo, que había hecho una experiencia fuerte de comunidad con Ananías, como vamos a ver luego. Y entonces, por supuesto, Pablo en sus oraciones debía preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago yo? Porque quiero evangelizar. Así como nosotros muchas veces, la gente que empieza haciendo sus primeros retiros, que está en las comunidades, empezando en la comunidad, que no sabe muy bien qué hacer, que no tiene tanta experiencia, pero sí tienen ganas de hacer las cosas y evangelizar. Y entonces llega Bernabé en la historia, José Bernabé, que tiene una madurez tan profunda, pero tan bonita, que mira lo que otros no pueden mirar. Esa es la cosa linda de Bernabé. Cuando él mira a Pablo, no mira solo como un chico con una historia difícil, que, ¿cómo va a cambiar ese chico? Que, Dios mío, ha vivido todo lo que quería, ha perseguido a los cristianos, ¿cómo va a cambiar? No. Bernabé puede mirar más allá y puede percibir que además de una persona con una historia difícil, hay alguien que ha tenido un encuentro concreto con Cristo y que necesita algo que es formación. Eso es muy lindo. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque Bernabé no entiende que él es el único capaz de formar, el único que sabe todo, el único que tiene una experiencia de Dios y que conoce a los discípulos. El único que está en un estatus tan grande, pero tan perfecto, que no puede ser ni siquiera corregido. No. Bernabé sabe que la comunidad cristiana no es formada por los que mandan y los que obedecen. Una comunidad cristiana es formada por hermanos, que se ayudan, que creen unos en los otros, que pueden mirar más allá de las apariencias y pueden escuchar el corazón de la gente, las ganas que ellos tienen. Pero mira, por supuesto eso no nace simplemente de una capacidad de observación de Bernabé. Claro que no. Bernabé solo puede hacer eso y no hace solo con Pablo, hace también después con Juan Marcos.
Porque ciertamente Él vive una cultura de encuentro con la gente. Él no es un líder que simplemente llega y mira a las personas, toma las decisiones y hace lo que tiene que hacer. Claro que no. Él es una persona que habla con las personas, escucha sus historias, que les escucha hablar de sus dolores del pasado, de sus ganas. Y sobre todo en ese camino Él llega a las intenciones de los corazones, que es de verdad lo que mueve nuestra vida. Una gran decisión, una gran acción nace de una intención que es construida acá, adentro de nosotros. Porque Bernabé escucha a la gente. Eso es muy lindo, chicos. Yo he estado en una experiencia misionera en Amazonía y por allá he tenido un encuentro muy fuerte con dos misioneros capuchinos que estaban en una comunidad indígena grande. Y lo que me tocaba es que la gente, los indígenas, ni siquiera conocían muy bien a Jesús porque no hablaban el portugués. Había una traducción de la Biblia para su lengua, pero era una comunidad que estaba tanto en Colombia, cuanto Perú, cuanto en Brasil. Entonces la traducción era más de su lengua en el formato español y no en el formato portugués. Así que no entendían muy bien la Biblia, o sea, ni siquiera sabían muy bien quién era Jesús. Pero un día el fraile capuchino Paolo, un italiano, me dijo: Fabricio, vamos conmigo. Yo voy a pasear un poquito acá en la tribu, entonces vamos conmigo. Yo dije: ok, vamos. Y me llamó la atención porque la gente le venía a hablar de todo. Bueno, él me decía lo que estaban hablando. Y la gente les contaba sus dolores, sus dramas, lo que estaba pasando. Había un alto índice de suicidio por allá. Y cuando la gente se acercaba a Paolo, él paraba, les miraba en los ojos, les escuchaba. Y no les daba respuestas listas, no les molestaba, no les interrumpía, simplemente les escuchaba. Escuchaba su vida, escuchaba lo que tenían. Después hablaba algo, pero sobre todo les decía: yo te entiendo. Ok, está bien. Yo sé lo que estás pasando. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Y lo más interesante es que la gente no buscaba respuestas, simplemente querían ser recibidas, amadas, escuchadas. Y eso era muy lindo porque él solo salía de la conversación con las personas cuando ya no había más que hablar. Entonces decía: qué bueno, así que vamos a seguir. Y daba un abrazo en la gente. Eso para mí me tocó mucho porque las personas cuando pensaban en Jesús no pensaban muy bien en la Biblia o en la doctrina, ni siquiera tenían esas herramientas, sino pensaban en los frailes. La imagen de Jesús que tenían era la imagen que los frailes les daban. Fra Carlo y Fra Paolo. Eso era muy lindo, una cultura de encuentro que miraba a la gente y les daba una oportunidad de ser escuchada y ser amada, así como eran. Bernabé hace eso, cree en Pablo, lleva a Pablo para conversar con los 12, da a Pablo la oportunidad de hablar de Dios por la primera vez, le lleva después para Antioquia, donde por allá Pablo se va a convertir en doctor de la iglesia, pero no antes de estar sentadito, ser gente con los otros, ser comunidad, escuchar a las personas. Y eso Pablo lleva para la vida. Pablo tiene también sus dificultades. No entiende que Juan Marcos, quizá el Marcos evangelista, la teología discute un poco la identidad de ese Marcos que aparece en Hechos. Tampoco él va para el primer viaje evangelizadora y después deja el viaje. Pablo no le puede perdonar. Y es Bernabé que dice: no, vamos a invertir en ese chico. Incluso ellos pelean. Y él entonces lleva a Marcos también para conocer a los 12. Y a Pedro le gusta tanto Marcos que él puede volverse el secretario personal de Pedro. De una manera que quizá el Evangelio de Marcos sea casi el Evangelio de Pedro.
Es lindo eso, mirar más allá de las apariencias, tener ojos espirituales que miran sobre todo la persona y no el trabajo que ella tiene que hacer. Antes, chicos, del trabajo, del cumplimiento de las reglas, de bla, 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 que tenemos que cumplir, hacer el cronograma, la agenda de actividades. Antes de eso hay una persona que tiene sus luchas, que no quiere ser juzgada, sino amada y motivada a hacer más y ser más cristiano. Ese es un buen líder, que mira más allá, que pide a Dios ojos espirituales para ayudar a la gente a no simplemente trabajar por el reino, sino construir una familia que se entiende, que se conoce y que se ama. Eso es muy lindo. ¿Hasta qué punto tú no eres una aduana? ¿Hasta qué punto nosotros no estamos siendo barreras para la gracia? ¿Hasta qué punto estamos siendo señal de amor para la gente? Una buena pregunta para hacer. Si somos solo los que cobran, los que juzgan, los que dicen no está bueno, ¿qué estás haciendo de tu fe? Cálmate. Tienes que ser señal de amor, porque Cristo fue señal de amor, de ese amor perfecto trinitario. Solo después de sentir el amor es que somos capaces de cambiar nuestra vida y trabajar por el reino. Otra persona que vive eso y vive muy bien en los evangelios es Ananías. Ananías es un personaje que aparece en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, Pablo ha tenido su experiencia en Damasco. Y entonces el gran Pablo que iba en la estrada, probablemente en su caballo, hay cuestiones sobre eso, que iba viajando en la estrada con su grandeza, con su seguridad, de que había estudiado 3 años de retórica en Tarso, que había estudiado la filosofía cínica y estoica, que había estudiado la Torá y era uno de los fariseos más notables de su tiempo, así como él mismo se denomina en sus cartas. Ese Pablo experimenta ser polvo, recomenzar desde el cero. Buena característica del liderazgo. Todos los días Pablo tiene que recomenzar, incluso cuando va a predicar en Atenas y nada funciona, tiene que recomenzar. La carta a los Corintios muestra un Pablo que no predica con sabiduría, sino con el Espíritu, porque había predicado con sabiduría griega en Atenas y no había funcionado. Pero lo que a mí más me toca en ese pasaje es que el gran Pablo tiene que entrar en la ciudad ciego y siendo llevado por las manos. Otros tienen que llevar al gran Pablo que llevaba a los cristianos presos para ser juzgados por los judíos. El Pablo que arrastraba a la gente tiene que ser arrastrado por los suyos. No puede mirar, ni siquiera puede caminar solito. Bueno, Pablo ha tenido un encuentro con el Señor, pero ¿cómo Pablo puede aterrizar ese encuentro y cambiar ese encuentro en una propuesta de vida una vez que estaba ciego? Y se dice la Biblia que no comía y ni bebía, o sea, tenía características de una persona muerta, solo respiraba, pero no veía, no podía hacer nada solito y estaba ahí en oración sin poder hacer nada. ¿Cómo Pablo puede volver su experiencia fuerte espiritual en experiencia concreta de vida? Con Ananías. Ananías recibe un mensaje de Dios y le visita a Pablo. Y Ananías, era despierto, entonces dice: Señor, cálmate. Yo conozco a ese Pablo. Todos conocemos a ese Pablo. Y Dios dice: no, váyate que está en oración. Y me toca mucho lo que Ananías dice cuando encuentra a Pablo por la primera vez. ¿Tú qué dirías? Imagínate, coordinador, líder. Estás con un chico que era en contra del cristianismo. Predicaba en contra, cuestionaba, condenaba a los cristianos. Y entonces está ahí en una situación mala, de las peores, no puede hacer nada solito. Bueno, quizás si fuera yo iba a decir: qué lindo, Pablo, ahora estás ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Imagínate, sin duda Ananías había perdido algunos amigos porque Pablo les había llevado.
¿qué tú harías en lugar de Ananías? ¿Qué tú dirías? Bueno, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, el verso 17, muestra la palabra hermosa que dice Ananías. Saúl, así como Dios había llamado a Pablo de Saúl, que era su nombre de bautismo, así como el rey Saúl, otro benjaminita, él dice, Saúl, mi hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Saúl, mi hermano. No es Saúl perseguidor, es Saúl mi hermano. El amor de Dios, el mismo amor que estaba en la cruz por los que no merecían, el amor gratis que era dado por Jesús, ahora es dado por Ananías. Porque el amor, mis amigos, no es una idea, no es una ideología, no es una teoría. El amor es concretud. El amor es algo concreto que se da cuando nos juzgamos, cuando luchamos por el otro, cuando queremos que el otro crezca y quizás sea mejor que nosotros, cuando queremos promocionar a la persona y llevar a alzar la dignidad humana para la cual fue creada. Eso es amar de verdad. Tenemos que parar con esa cosa en nuestro mundo, de cuando una persona nos muestra una situación difícil, decimos, vamos a orar por ti. Para de solo orar, porque ser un buen líder no es simplemente decir, voy a orar por ti, sino preguntar, mi hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Es decir, mi hermano, yo sé que has hecho una tontería, algo feo, pero ¿cómo vamos a arreglar eso? Te voy a ayudar, estoy acá por ti. Necesitamos parar con esas condenaciones malditas de mirar a la gente y mirar siempre lo peor. Parece que en algunos lugares, a veces con nosotros, estoy hablando de mí también, parece que a veces para que yo sea bueno, el otro tiene que ser malo. No. Necesitamos comprender que el amor o es real o no es amor. ¿Está bien? Por último, a mí me toca mucho Pedro. Iba a hablar de Moisés, pero vamos a hablar de Pedro. Hay un momento muy especial en la vida de Pedro cuando él se encuentra con Jesús. Y él va a recibir de Jesús la misión de apacentar las ovejas. Yo me imagino cuando Pedro percibe que él de verdad estaba delante de algo muy profundo, que Cristo no estaba con él. Por supuesto, Pedro tiene que preguntarse, ¿qué tiene que tener un líder? ¿Qué tiene que hacer un líder? ¿Cuáles son las características más fuertes que uno tiene que tener? Y la pregunta de Jesús para Pedro es muy fuerte, y es lo que define el criterio máximo para ser un líder de personas. Jesús mira a Pedro y le pregunta por 3 veces, aunque que tenga una dificultad con el griego acá, con el uso de 2 palabras distintas, en ese momento no importa. El Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Entonces apacenta, cuida de mis ovejas. Alimenta en el griego, en realidad. O sea, hace con que ellos crezcan. Pedro, ¿tú me amas? Bueno, entonces váyate y cuida de mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Perciba que por 3 veces eso se repite, porque Jesús quiere decir que la verdadera condición para que uno sea líder de verdad no es que sea súper bueno, no es que sea súper ungido, no es que tenga los mejores cursos. Por supuesto eso va a pasar, porque uno que ama se va a esforzar por hacer el mejor, y eso involucra estudiar, conocer a Dios, amarle a Dios, leer la Biblia y profundizarse en la Biblia, crecer en la doctrina cristiana, católica. Eso es lo importante, claro, pero todo parte, mis queridos hermanos, de una realidad que es la realidad del reino. Si amamos, estamos capacitados a sermos líderes de la gente. El gran criterio para que uno sea líder es el amor, porque desde el amor todo nace. Un amor concreto por Dios, y una vez más, ese amor que no es simplemente algo muy romántico, algo como una novela de un amor sentimental. Señor te amo, ok, pero
Cómo ese amor es concreto, cómo ese amor cambia la vida, cómo ese amor nos hace luchar para sermos mejores por los otros, cómo ese amor me hace preguntar todo el tiempo cómo yo puedo dar mi mejor para la gente y no mi peor. Yo veo mucho que a veces el liderazgo hoy en nuestro mundo católico involucra mucho un sentimiento de responsabilidad, como si la persona se pierde o si ella peca, yo tengo la responsabilidad de decirle que está errada, que tiene que testimoniar, ok. Tenemos sí la responsabilidad por nuestras ovejas, pero esa responsabilidad no es expresada en la manera del poder, de la dominación. Esa responsabilidad es expresada en mucho amor. Es mucho amor que es capaz de cambiar lo más difícil, que es capaz de que da el mundo para que nazcan nuevos proyectos evangelizadores. Es ese amor que es capaz de hacer que las personas se conviertan. El perdón, el escuchar, el recibir sin juzgamiento, el abrazar y después de eso proponer un camino de conversión, de perfección. Hoy, escucha a Dios hablándote. Tú me amas. No es una respuesta que se da con sentimiento, simplemente. Ay, Señor, yo te amo, yo te amo. Tu vida, ¿qué dice? Tus acciones, tu liderazgo, la manera con que tú manejas la evangelización y tu gente, como tu vida responde a esta cuestión. Tú me amas. Yo también voy a pensar en eso. Para el Pentecostés, contesta esa pregunta con tu vida. Tú me amas. Una de las dificultades que con mayor frecuencia enfrentamos en la oración es una espiritualidad estancada, quieta, pasiva. Una de las más frecuentes razones por las que a veces nuestra vida espiritual puede terminar siendo árida o un poco seca es ese estancamiento en el vínculo, en la amistad, en la relación con Dios. La oración casi que fácilmente alcanza niveles que las personas consideramos óptimos y deseados. Casi que no nos preocupamos por seguir aprendiendo a orar cuando ya creemos que aprendimos, cuando las fórmulas están claras, cuando las categorías de oración están claras, cuando sabemos qué es pedir, qué es agradecer, qué es alabar, qué es adorar. Y de ahí en adelante probablemente tengamos muchos días de constantes repeticiones. Pues bien, queremos invitarte a pensar en dos cosas frente a cómo asumir el reto y la posibilidad de ahondar, profundizar en una relación que nunca debería ser estática, que nunca debería ser ni pasiva ni inmóvil. La primera idea es que puedas pensar en tu oración en términos de diálogo, en términos de las palabras que usas, pero también de las ideas que están detrás de esas palabras. Si notas que el lenguaje de la oración es el mismo desde los inicios o desde las épocas más fuertes hasta hoy, es probable que haya frecuencia, que haya disciplina incluso en la oración, pero que no estemos caminando detrás del Maestro. ¿Cuál es el lenguaje de tu oración? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo
esas palabras que probablemente usas y tienes a la hora de hablar con el Señor. Si miramos la Escritura, sin duda hay una impresionante evolución en la manera no solamente de referirse a Dios, sino en la manera de contarle cosas y en la manera de hablarle cosas. Al punto que muchos llegan a pensar que es válido interpretar el Cantar de los Cantares, un poema de intimidad, de pareja, también como un acto de oración, como un diálogo entre Dios y el pueblo, que está prefigurado en ese amor de las parejas. ¿Cómo es hoy en relación con los primeros días? A veces esta idea de volver al primer amor puede terminar siendo una confusión frente a estados un poco más inmaduros y estados en los que todavía no teníamos ni la confianza ni el compromiso que ya hoy deberíamos tener con el Señor. Pasa lo mismo exactamente con cualquier relación humana, con cualquier manera de comunicarse. Es distinto cuando apenas estás iniciando, es distinto cuando apenas estás conociendo a la persona que cuando ya tienes años y años de frecuentarla y de estar cerca. Entonces, lo primero es revisar ese lenguaje, es poder permitirte preguntarte qué tanto tu oración se parece a ti, a cómo eres, a cómo hablas, y qué tanto se parece al Dios en el que crees. Haciendo una suerte de comparación entre los primeros momentos intermedios y lo que estás haciendo ahora. Pero una segunda parte, más allá del diálogo, tendría que ver con la evolución de la relación de la que habíamos hablado previamente. El cristianismo introduce en la mirada de los seres humanos sobre Dios una novedad indiscutible, que es la cercanía, que es la proximidad, que es el Dios que se hace prójimo. Un Padre que se hace cercano, que se hace el terreno donde construimos, que se hace el lugar en el que habitamos. Es un Dios inmediato, es el Dios que está al cerrar la puerta y en lo secreto. Esa es la novedad de Jesús. Es la manera como nos permitimos reconocer que cualquier Dios distante y cualquier Dios lejano y cualquier Dios excesivamente solemne no se parece a la propuesta de Jesús, no se parece a lo que nos propuso. Un Dios además del que yo soy propietario y privilegiado por tenerlo, no se parece en absoluto a esa propuesta de Jesús. Esa segunda idea de revisar tu oración, revisar tu espiritualidad, es revisar de qué manera la novedad de Jesús, de presentarnos a un Dios íntimo, cercano, al que ninguna de nuestras partes le es extraña ni ajena, al que podemos acercarnos con total y plena confianza, ya se ha hecho realidad en tu espiritualidad, en tu vida, en tu manera de acercarte a Él. Si tenemos un tiempo, un rato para revisar estas dos reflexiones, con toda seguridad vamos a poder encontrar caminos, senderos y rutas para adentrarnos en el misterio del que nos ama y por quien somos más amados en toda nuestra vida. Ojalá tus palabras cada día más evidencien el mucho tiempo que llevas tratando con Él. Ojalá también la novedad de Jesús, la novedad de este Dios que es Padre, que es Madre, que es cercano, que es absolutamente próximo a ti,
también se note en la manera en cómo vives con Él, hablas con Él y tiendes puentes toda la vida, todos los días, en cada una de las situaciones de tu cotidianidad hacia Él. Hola, soy Melissa y ahora vamos a realizar juntos un símbolo para esta ruta de líderes. Primero, te pido que tengas a la mano un cuaderno y un lapicero, un plumón, cualquier cosa con la que puedas escribir, y también una hoja que tengas a la mano, cualquiera. Lo que vamos a hacer ahorita es, nos vamos a detener un ratito a pensar 5 características que todo líder debe tener por dentro, 5 características internas, que no se ven a simple vista, pero que uno debe tener para poder ser un verdadero líder. Por ejemplo, la sencillez, la oración, y así te pido que escribas 5 cosas más. Vamos a ponernos a pensar un ratito en 5 características externas que se ven a simple vista, con las que uno puede reconocer a un buen líder, a un verdadero líder. Por ejemplo, la capacidad de escucha, la capacidad de salir al encuentro de otra persona, y así te dejo que escribas 5 características más. Que has terminado de plasmar en tu cuaderno estas 10 características, tanto internas como externas, vamos a realizar juntos un pequeño símbolo. Y para eso necesito que tengas una hoja A4. Vas a tener una hoja así, una hoja rectangular, ¿ok? Y lo que necesito que hagas es que de acá salga un cuadrado primero. Para que tú puedas tener este cuadrado, lo que vas a hacer es colocar tu hoja como en un triángulo, y este triángulo te va a marcar, ¿ves? Así. Y este triángulo te va a marcar el cuadrado que necesitas. Entonces haces este doblez de lo que te sobró. Seguramente lo has hecho antes en el colegio. Así. Y te va a quedar un cuadrado. Lo que vas a hacer es esto que es excedente lo vas a cortar con una tijera, o si no tienes una tijera, lo marcas súper bien y lo cortas. Y vas a tener este cuadrado. Luego vas a hacer una cruz en tu cuadrado, una cruz. Entonces lo doblas por la mitad de un lado y luego lo doblas por la otra mitad. Y doblas la otra mitad. Entonces te va a quedar una cruz. ¿Sí? Te va a quedar una cruz. Y lo que vas a hacer es llevar cada punta de este cuadrado hacia el centro. Cada punta al centro hasta formar un cuadrado perfecto. Hasta formar un cuadrado perfecto.
y te debe quedar algo así. Lo que vas a hacer con este cuadrado es que todas las puntas que estaban hacia adentro, ahora las puntitas del cuadrado van a ir hacia atrás y hacia el centro nuevamente todo. Hacia atrás, uno, hacia atrás, el otro, hacia atrás, la otra punta y hacia atrás la última. Y te va a quedar otro cuadrado así, ¿ves? Todas las puntas hacia adentro y el cuadrado acá. Y lo que vas a hacer es doblarlo en dos. Por un lado, ¿ves? Lo doblas en dos por un lado. Y luego lo doblas en dos por el otro lado. Va a quedar así. Y luego lo que vas a hacer es abrir, meter tus dedos por acá y los otros dedos por acá, y te va a quedar este piojito, sapito, como lo digan en tu país, y te va a quedar algo así. Abres y cierras, abres y cierras. Entonces, con las características externas que has colocado, escoges las más importantes para ti y las pones acá, por fuera. Las pones por fuera, y las características internas las colocas por dentro. Acá. Y para eso, lo único que haces es lo desdoblas ahí y acá escribes las características. Entonces, acá en realidad te va a dar un espacio para 8 características internas, así que luego lo puedes completar. La idea con este ejercicio y con este símbolo, que nos va a quedar una cosita así, es que podamos primero condensar todo lo que hemos visto en la prédica y podamos tener claro con este ejercicio cuáles son las características externas que debo tener, que debo proyectar como líder, pero sobre todo cuáles son esas internas que no me deben faltar si quiero ser un verdadero líder. Y eso es todo. Listo, familia, esperamos que con la experiencia que hemos podido vivir hoy hayan podido ver y encontrarse con el resucitado, pero también con su voz que habla de lo que estamos viviendo ahora, que acompaña nuestra realidad actual. También deseamos que con esta experiencia puedan seguir animándose a participar de las actividades que sus guías de familia van a estar proponiendo. Por favor, imprímanle todo lo que son para hacer de esta experiencia la más rica. Y quería compartir con ustedes que lo que se viene es el cuarto paso y ahí volvemos a estar juntos como familia. Vamos a tener una sola opción de ruta para vivirla. Así que bueno, no me queda más que despedirme, que orar por ustedes y pedirle a Dios que siga recordándonos que estamos hechos para el camino.